Saludos a todas y todos. A nombre de Radio Movimiento, canal de YouTube del Movimiento Niño Negrón, mi nombre es Dayan Viera y hoy estaremos dialogando con el compañero licenciado Fermín Arraiza. Fermín es un abogado puertorriqueño con preparación en Derechos Humanos y Derecho Internacional. Estamos muy honrados con su participación en este programa. El compañero ha escrito abundantemente sobre la descolonización de Puerto Rico, lo que es y lo que no es la descolonización a la luz del derecho internacional. Le agradecemos que comparta con el público sus saberes. Bienvenido, Fermín. Gracias a ustedes y nada, muy Fermín, ¿por qué es importante y necesario? Sí, gracias. Continuo, sí. ¿Por qué es importante y necesario que el proceso de descolonización de Puerto Rico use como referente el derecho internacional? Mira, a base del derecho internacional se ha ido desarrollando lo que se conoce como el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es un derecho que se remonta básicamente a los tiempos del éxodo hebreo y prácticamente se trata del derecho que tiene todo pueblo, toda nación a poder regir su destino político, económico, social y cultural sin la injerencia de un poder extranjero. En el derecho internacional se han dado múltiples luchas porque este derecho se reconozca como parte de lo que se conoce como el derecho consuetudinario, que no es otra cosa que el uso y la costumbre de las naciones civilizadas tratando de perseguir el logro de la paz internacional. Mientras se le deniegue el derecho a la autodeterminación a los pueblos, el derecho internacional entiende que siempre va a haber un riesgo de conflictos internacionales debido a que la reacción natural de todo pueblo basado en el derecho natural, en el derecho de gentes, es a buscar la defensa de sus intereses en común y luchar por la soberanía popular. Y en ese sentido la soberanía se logra a través de la independencia. Es un derecho que ha sido reconocido como norma imperativa de derecho internacional público bajo el derecho internacional. Y si nos dejamos llevar solamente por el aspecto del derecho constitucional, en nuestro caso el derecho constitucional del Estado interventor, Estados Unidos, pues obviamente los Estados Unidos van a tratar siempre de tratar el caso de Puerto Rico y el de otras colonias como si fuese un asunto doméstico. Y está en nosotros, los puertorriqueños y los habitantes de todas estas colonias, el no permitir esto. El derecho a la autodeterminación de los pueblos es un derecho que tiene una importancia no solamente para nosotros, los puertorriqueños o las personas colonizadas, sino que es un derecho que es del interés de toda la comunidad internacional. Y asistiéndonos el derecho internacional público, me parece que es la vía correcta y el foro correcto para reclamarlo y exigirlo. Gracias, excelente. ¿Y qué es la resolución 1514-15 de la Organización de las Naciones Unidas y por qué es la que aplica a Puerto Rico? Mira, esa pregunta te la voy a contestar primero la segunda parte y luego vamos a la primera, que es un poquito más extensa. La razón por la cual es la resolución que aplica el caso de Puerto Rico es porque es la única resolución que ha utilizado el Comité de Descolonización para tratar de resolver el problema político de Puerto Rico y para que el pueblo de Puerto Rico pueda ejercer el derecho a la autodeterminación. De las más de 40 resoluciones que se han aprobado desde el 1972 hasta el presente por parte del Comité de Descolonización, ninguna menciona ninguna otra resolución que no sea la 1514-15 romano, y vamos al porqué. Esta resolución constituye una declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas. Una declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas tiene mucha más fuerza de ley, tiene mucho mayor valor jurídico que una mera resolución que se adopta por mayoría. Las declaraciones se adoptan por unanimidad y la resolución 1514-15 romano fue adoptada por unanimidad y se conoce como la Declaración sobre la concesión de la independencia a todos los pueblos y países coloniales. Y en ese sentido, al ser la Declaración de las Naciones Unidas, que no cuenta con ningún voto en contra de ningún país de los cuales participó en ese proceso, es una resolución con un valor jurídico superior a otras resoluciones que se han tratado de utilizar o de incorporar por distintos sectores políticos en Puerto Rico y en otros países. Y en ese sentido, nosotros entendemos que la declaración es la que recoge adecuadamente el espíritu
espíritu de lo que es una norma de derecho consuetudinario y una norma imperativa de derecho internacional público que tiene que ser respetada por definición por todos los países, incluyendo Estados Unidos, hayan votado a favor o no, o hayan ratificado o no tratados internacionales que incluyan el derecho a la autodeterminación, como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo primero. Y entonces, a la luz de la resolución 1514-15, ¿cómo debería lucir un legítimo proceso de descolonización para Puerto Rico? Mira, debido a la violación sistemática del derecho a la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico, al igual que pasa con otros territorios, hay personas que dicen que Puerto Rico es la última colonia y no es cierto. O sea, es una de las colonias más importantes que queda, sobre todo para los Estados Unidos, pero no somos la única. La importancia de que en un proceso de autodeterminación bajo esta resolución estriba en que ya son más de 125 años de dominio colonial, de explotación económica y política y militar del territorio de Puerto Rico, y es indispensable que el pueblo de Puerto Rico reclame responsabilidades ante la comunidad internacional de cómo Estados Unidos ha ido incumpliendo con sus deberes para con sus colonias. Esto incluye nuestro caso. Y digo esto porque nosotros nos encontramos al presente en un proceso de quiebra de todo el gobierno de Puerto Rico, y es una quiebra que ha sido inducida precisamente por el poder administrador o el poder imperial, como le queramos llamar, que no es otra cosa que el gobierno de Estados Unidos. Sabemos que se ha creado la ley promesa, que bajo la ley promesa se sigue desmantelando todo lo que tiene que ver con las instituciones que Puerto Rico ha logrado desarrollar, no empece nuestro estatus colonial. Y en ese sentido hay que exigirle a Estados Unidos sus responsabilidades bajo el deber de fiducia que tiene bajo la Carta de las Naciones Unidas, entiéndase el artículo 73E de la Carta de Naciones Unidas. En este sentido, Estados Unidos venía obligado durante todos estos años, ya van más de 70 años, a rendir unos informes sobre el desarrollo económico, social y político que se daba en Puerto Rico bajo su administración. Estados Unidos se las agenció para dejar de rendir estos informes en el 1953, y por eso en gran medida nosotros tenemos un ataque al Congreso de Estados Unidos en el 1954, y hemos tenido diversos reclamos de los sectores independentistas en cuanto a que el proceso constitucional mediante el cual se adoptó la Constitución de Lela no terminó o no puso fin al Estado colonial que regía en Puerto Rico en ese entonces. Recientemente, del 2016 para acá, a través de decisiones del Tribunal Supremo, tenemos Sánchez Valle, tenemos el caso de Aurelius en el 2019, luego tenemos en el 2020 el caso de Baelo Madero. Todos han reafirmado que Puerto Rico sigue siendo una colonia y que Puerto Rico no adquirió ningún tipo de poder soberano a través de la adopción de la Constitución del 52. Es decir, en otras palabras, que lo que Estados Unidos representó a las Naciones Unidas en el 53 para lograr que se aprobara la resolución 748 octavo romano de la Asamblea General y sacaran a Puerto Rico de la lista de territorios, fue un engaño. Es un engaño, y decimos que es un engaño porque tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo, que es el Congreso, han reafirmado décadas después que Puerto Rico no se autodeterminó. Eso que ellos llamaban la adquisición de medidas completas de gobierno propio, o en inglés como le llama las Naciones Unidas, full measures of self-government, no se dio en el caso de la adopción de la Constitución de Lela, y en ese sentido sí fue un engaño. ¿Cuál es la importancia de esto bajo la 1514-15 y el derecho a la autodeterminación de Puerto Rico? La importancia radica en que Estados Unidos venía obligado a rendir informes, incluso luego del 1953. Y del 1953 hasta el presente, como les he dicho, van más de 70 años en que Estados Unidos no ha rendido informes ante la Asamblea General. Esa falta de informes que tienen que ver con el desarrollo económico y social de Puerto Rico, además del desarrollo político, es la responsable de que en Puerto Rico hayamos incurrido en unas obligaciones con las cuales luego el gobierno de Puerto Rico, el gobierno colonial, no ha podido cumplir. Y es muy fácil posteriormente crear legislación del Congreso
para embargar el presupuesto de Puerto Rico, que es de lo que se trata Promesa. Es una legislación creada por el Congreso para tratar de escapar a su responsabilidad con la comunidad internacional. Es una legislación que crea una Junta de Control Fiscal que consiste de 7 miembros nombrados por el presidente de Estados Unidos, que no tuvieron que pasar por ningún proceso de confirmación en el Congreso de Estados Unidos, pero no solamente eso, que no fueron electos por el pueblo de Puerto Rico y son quienes realmente gobiernan en Puerto Rico al presente y están desmantelando todo nuestro sistema de educación pública, nuestro sistema de salud, nuestro sistema de servicios esenciales como lo es energía eléctrica. Están privatizando todo, están forzando al pueblo puertorriqueño a emigrar. O sea, el éxodo masivo que nosotros sufrimos hoy en día es consecuencia directa del dominio colonial de Estados Unidos en Puerto Rico. Y en ese sentido, Estados Unidos tiene una responsabilidad grande con relación a la quiebra, y es nuestra postura que bajo el derecho internacional y bajo el incumplimiento craso de Estados Unidos con las normas internacionales, al no rendir informes y provocar, por ende, el caos económico y social que tenemos en Puerto Rico, ellos deben responder no solamente por la deuda, deben responder por todo lo que nos deben en términos de lo que ha sido la explotación económica y militar de Puerto Rico por más de 125 años. Y en ese sentido, cualquier proceso de descolonización bajo la 15, 14, 15 romano tiene que venir acompañada no solamente de que Estados Unidos asuma la deuda y devuelva lo que se nos ha robado, lo que se nos ha embargado a través de promesas, sino que además se deben imponer sanciones criminales a los responsables de la deuda, entiéndase funcionarios y miembros de la banca, políticos puertorriqueños, políticos del patio, que autorizaron a que el gobierno de Puerto Rico incurriera en estos gastos exorbitantes que luego no podía pagar. Y en ese sentido nosotros entendemos que el proceso de autodeterminación debe ir acompañado también de reparaciones y agravios dirigidos a reparar todo el daño que se nos ha causado durante este más de un siglo de dominación colonial. Eso debe ser un verdadero proceso de descolonización. Y Fermín, a la luz del derecho internacional, entonces, ¿por qué la anexión no es una fórmula descolonizadora? Y, como señalaba Juan Maribra, ¿por qué tampoco la 1541-15 es aplicable a nuestro caso? Pues mira, eso es una historia larga, ¿verdad? Y realmente son dos resoluciones que no es coincidencia que se parezcan en la numeración, porque todo esto fue diseñado para que se prestara confusión. La resolución 1541-15 romano nunca ha sido utilizada por el Comité de Descolonización, y no es porque desconozcan de ella, es porque al caso de Puerto Rico le aplica la 1514-15 romano. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, en la jugarreta del 1953, logra que a Puerto Rico se le saque de la lista de territorio, y la postura de Juan Maribra siempre fue que como ya Puerto Rico en ese entonces no constituía un territorio no autónomo, pero tampoco constituía un territorio bajo administración fiduciaria, que son los que están bajo el capítulo 11 y 12 de la Carta de Naciones Unidas, pero caía bajo otra coletilla que está aquí en la resolución 1514-15, que se refiere a cualquier otro pueblo que aún no haya adquirido su independencia. Y en ese sentido, esa cláusula, ¿verdad?, esa coletilla que se incluyó en esta resolución fue parte de un trabajo político que se hizo en Puerto Rico por parte de diversas figuras, entre ellos Vicente Geigel Polanco y otros políticos de la época que participaban de los procesos ante las Naciones Unidas. Una vez se incluye esto, obviamente eso le permite al Comité de Descolonización posteriormente. Recordemos que la 1514-15 se adopta en 1960, 12 de diciembre de 1960, y no es hasta el 72, tomó 12 años que el Comité de Descolonización emitiera su primera resolución sobre Puerto Rico, y adquiere jurisdicción sobre el caso de Puerto Rico por esta frase, porque le aplica a los territorios no autónomos bajo administración fiduciaria, y todo aquel territorio que aún no hubiese adquirido su independencia. Y en este sentido, la postura de Juan Maribra siempre fue que nosotros nunca podríamos ir hacia atrás
De ahí que bajo ese análisis se excluye la anexión, porque si no podemos ir hacia atrás y la frase dice cualquier territorio que aún no haya adquirido su independencia, quiere decir que el acuerdo haya sido el que fuera, el que se llegó en el 52 o el 53 en Naciones Unidas, ya el camino de Puerto Rico estaba dirigido hacia una meta que era que se reconociera la completa soberanía y se transfirieran todos los poderes soberanos al pueblo de Puerto Rico para ejercer efectivamente su derecho a la autodeterminación. Esto nunca ocurrió y lo que se quiso representar ante las Naciones Unidas fue que ya Puerto Rico había culminado su proceso de autodeterminación y de hecho es lo que dicen los Estados Unidos en su primer informe, el primer informe que ellos rinden bajo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Ellos lo rinden en el 1995, ratifican en el 92 y en el 95 rinden su primer informe donde afirman que tanto Hawái, Alaska como Puerto Rico ya culminaron sus procesos de autodeterminación. Y de ahí la importancia que cada vez que el Comité de Derechos Humanos, bajo el Pacto Internacional de Derechos y Políticos de Naciones Unidas, vaya a reunirse, ya sea en Ginebra o en Nueva York, nosotros comparezcamos para desmentir lo que ha sido la postura oficial del gobierno de Estados Unidos. Ahora bien, el asunto de la anexión se discute porque la 1541-15, que es una resolución que se aprueba 3 días después del 12 de diciembre de 1960, se adopta con un número de numeración muy similar e incluye 3 alternativas para tú descolonizar un territorio no autónomo o bajo administración fiduciaria. Y te habla de la independencia porque el único derecho inalienable de todo pueblo es el derecho a la independencia. O sea, cuando se habla del derecho a la autodeterminación e independencia, no se está hablando del derecho a escoger. El derecho inalienable, el que nadie te puede negar, el que es inherente a la naturaleza como pueblo, como nación, es el derecho a la independencia, no es ningún otro. Y en ese sentido, esa resolución habla del derecho a la independencia, habla de la libre asociación, pero no es la libre asociación que conocemos nosotros aquí con el estatus colonial del Estado de Libre Asociado. La definición es muy distinta y sobre eso podemos hacer un programa completo y se pueden traer ejemplos y podríamos traer a otros panelistas que se han especializado en estudiar esos modelos. Todos han sido muy capciosos. Todos han sido muy capciosos. Se pueden estudiar en las islas del Pacífico, en las Islas Marianas, Islas Marshall, las Palau, y a todos los han engañado con el concepto de libre asociación. Por lo tanto, mucha cautela con eso. Y el último es el de integración. Y fíjense que la 15, ni tan siquiera la 1541-15 romano habla de la integración con el poder administrador. Habla de la integración con un Estado independiente. Y son dos cosas muy distintas, porque cuando las Naciones Unidas quieren hablar de Estado administrador, habla del administering power. Pero cuando quiere hablar de un Estado independiente, pues todos los otros estados que componen las Naciones Unidas son estados independientes. Y aún así, los requisitos para que un acuerdo de integración sea válido son tan estrictos que prácticamente ningún país estaría dispuesto, ningún país soberano estaría dispuesto a entrar en un acuerdo de esa índole con cualquiera de los territorios coloniales. Y es en el sentido de los derechos que garantiza, de la prohibición contra el discrimen, del respeto a la cultura, del respeto al idioma. Nada de eso es posible en el caso de Puerto Rico con una alternativa de anexión. Y por eso muy importante hacer la distinción entre lo que es anexión por un lado y lo que es integración por otra parte. La integración en Naciones Unidas ha sido reconocida para que países que fueron divididos artificialmente, principalmente en África, por los países europeos, puedan reintegrarse en sus fronteras nacionales originales. Les pongo un ejemplo. Camerún, en África. Camerún tiene una parte francesa y una parte inglesa, porque fueron divididos. Se dividieron. Ustedes ven el mapa de África y las fronteras, eso parece que lo picaron con un cuchillo como si fuera un bizcocho y se lo dividieron los poderes administradores. Cuando vamos al ejemplo de Tanzania, por ejemplo, Tanzania se forma precisamente por un acuerdo de integración de Zanzíbar con otro territorio que había sido dividido artificialmente. Se juntan y se integran para recobrar sus fronteras nacionales originales. O sea,
la integración de la que se habla no es una integración para justificar la anexión por parte de los poderes administradores. El ejemplo más claro es el ejemplo de Namibia. En 1971, el caso de Namibia llegó ante la consideración de la Corte Internacional de Justicia y venía litigándose desde los años 50. Y en una de las intervenciones, la Corte Internacional de Justicia se expresa sobre el principio de no anexión porque el interés de Sudáfrica era anexar Namibia, su colonia. Y como eso no era parte de su territorio original, era una colonia clásica, ¿verdad? Donde estaba el territorio separado del otro territorio continental sudafricano, donde había una explotación militar y una explotación económica muy fuerte. Sudáfrica, como último intento para anexar el territorio, propuso un plebiscito. Propuso un plebiscito y que los habitantes de Namibia decidieran cuál iba a ser su futuro político. Algo bien bonito, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de Naciones Unidas. Pues sorpresivamente la Corte Internacional de Justicia indicó que no. Les indicó que no, que la celebración de un plebiscito no era viable, que su presencia en Namibia era ilegal y que era ilegal porque ellos se habían negado durante muchos años a rendir informes bajo el artículo 73E de la Carta de Naciones Unidas. Y eso se nos parece mucho al caso de Puerto Rico. Se nos parece porque mientras en el caso de Sudáfrica y Namibia, Sudáfrica decía expresamente no voy a rendir informes, y esto subió, ¿verdad?, al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General de Naciones Unidas. Tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad le pidieron a la Corte Internacional de Justicia que intercediera, ¿verdad?, por los derechos del pueblo de Namibia, y esto con el voto de Estados Unidos. Pues entonces acá ahora en el caso de Puerto Rico, luego del engaño del 93 y del 52 con la constitución de Lela, Estados Unidos se lavó las manos y hizo lo mismo que en aquel momento estaba haciendo Sudáfrica con Namibia, dejó de rendir informes, no lo hace en un desafío abierto a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad, pero lo hace mediante engaño, que es peor, es mediante engaño. Y ya han pasado 70 años. Entonces todo esto es un círculo donde nosotros empezamos a discutir esto y volvemos al mismo sitio. ¿De quién es la responsabilidad de la deuda? ¿Cuáles deben ser las condiciones idóneas para que el pueblo de Puerto Rico ejerza su derecho a la autodeterminación e independencia? Recordemos que todas las resoluciones que hay sobre Puerto Rico en el Comité de Descolonización hablan sobre la aplicación y que se respete la resolución 1514-15 romano y se respete el carácter de Puerto Rico como un pueblo, como un país latinoamericano y caribeño, que se respete nuestra idiosincrasia distinta a la de Estados Unidos, que se liberen a nuestros prisioneros políticos, que se limpien los territorios contaminados por todas las prácticas militares, pero le falta algo, tiene que requerir reparaciones. Y yo creo que hacia eso es hacia donde nosotros nos debemos de dirigir, reparaciones, y que el único derecho inalienable es el derecho a la independencia. No quiere decir que en el futuro el pueblo de Puerto Rico, por ejercicio de su soberanía y cumpliendo con todos los requisitos de brindar un consentimiento informado, pueda llegar a cualquier otro acuerdo con cualquier otro país de colaboración, ya sea mediante una confederación antillana, caribeña, como lo veíamos Hostos y Betance. O sea, Puerto Rico podría, en el ejercicio de soberanía, una vez independiente, puede tomar la decisión que quiera, puede tomar la decisión. Pero en cuanto al derecho a la autodeterminación se refiere, tiene que haber una transferencia de poderes soberanos de manera inmediata, sin reservas y sin excusa. O sea, la 1514-15 llama para que se termine, para que se ponga fin al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Este tema es muy interesante y de verdad que nos encantaría seguir profundizando. Definitivamente, ser nuestra soberanía, entonces, tal vez por los mismos años que no la tuvimos. Y de ahí entonces hacia adelante, pues, tomar las decisiones que queramos. Pues bien, Fermín, más o menos, has tocado ya más o menos unos puntos relacionados a esta próxima pregunta que te voy a hacer. ¿Qué más debemos hacer los puertorriqueños para adelantar este proceso de descolonización? Que al final, pues, dependerá de nuestro propio esfuerzo. Mira, yo creo que nosotros los puertorriqueños, incluyendo al sector independentista, ¿verdad? Hemos fallado en cuanto a lo que deben ser unas campañas educativas
Ha sido mucho el daño que se le ha causado al movimiento libertador en Puerto Rico. Campañas de descrédito, campañas de miedo, prácticas discriminatorias en las cuales se forzó a gran parte del movimiento libertador a estar desempleado. Y yo creo que el daño que se le ha hecho al movimiento independentista, de la única manera que en Puerto Rico se puede reparar es a través de un proceso de educación y de lucha, no solamente en los tribunales, sino en las calles. Hay que educar, hay que seguir haciendo programas como este. Yo sé que es un tema denso, es un tema quizás muy técnico. Uno trata de explicarlo en palabras sencillas y a veces se le hace a uno imposible, pero lo importante es que uno esté consciente de que el camino natural, tanto de los individuos como de los pueblos, es hacia la autosuficiencia. Y a mí me parece que lo que se está haciendo en algunos sectores de Puerto Rico, algunas comunidades, algunas organizaciones, por ejemplo, para programas de autosuficiencia alimentaria. Eso es indispensable y está totalmente abandonada en Puerto Rico y el gobierno no nos las va a dar. No esperemos o no adoptemos las políticas de que eso es responsabilidad del gobierno, porque el gobierno no lo va a hacer. El gobierno vive de la colonia. Los partidos políticos viven de la colonia. Y en ese sentido, yo creo que los ciudadanos tenemos una obligación de ir desarrollando nuestro país, o sea, de ir construyendo un país dentro del país, de forma tal que cuando todos estos reclamos, ya sea por la presión que ejercen los grupos que realmente creen en la autodeterminación y la independencia de Puerto Rico, o por otro lado, porque ya no nos quieran, eso podría pasar. Pero hay que seguir desarrollando lo que es la autosuficiencia alimentaria y la autosuficiencia energética. Tenemos ejemplos claros en el centro de Puerto Rico. A mí me parece que la lucha que se está dando contra la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica es importante. Los derechos de los trabajadores de energía eléctrica y otros trabajadores que los están aplastando a través de promesas y de la Junta de Control Fiscal, yo creo que es importante seguir luchando por eso. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que el sistema de producción de energía eléctrica en Puerto Rico tiene que cambiar, tiene que transformarse y lo tenemos que empezar a transformar nosotros colectivamente, sin pensar en el individualismo, sino en el bienestar de nuestras comunidades. Vuelvo y repito, y no los voy a mencionar porque yo creo que los conocen. Tenemos ejemplos ya corriendo alrededor de la isla, no solamente de autosuficiencia alimentaria, sino de autosuficiencia energética. Y yo creo que esos dos factores son pero que muy importantes para nosotros reclamar en su momento y exigir ese derecho a la autodeterminación. Con el reclamo de reparaciones y lo que se le debe a este país, nosotros podemos reconstruir este país como nos dé la gana y de una manera democrática y que beneficie a la comunidad y no a unos pocos, como se pretende actualmente. Yo creo que eso es bien importante. Enfocarnos en las comunidades más necesitadas, personas mayores de edad, personas con discapacidades, niños de educación especial, el derecho a la educación de nuestros niños pobres. O sea, nosotros tenemos que reconstruir el país, porque en los últimos 6 o 7 años nos los han estado desmantelando. Hay que luchar contra el desplazamiento poblacional, hay que tratar de que nuestra población regrese a Puerto Rico y hay que permitirle a los que se han tenido que ir por toda esta necesidad durante décadas que participen de cualquier proceso de autodeterminación legítimo que se desarrolle en Puerto Rico. A mí me parece que eso es bien importante y el tema de la autosuficiencia alimentaria que tanto me preocupa y energética, son dos temas que van tomados de la mano y son necesarios para echar hacia adelante a cualquier país. Nosotros no somos la excepción. Eso es así, incluyendo la autosuficiencia en cuanto al recurso agua, de ahí pues en adelante tantas otras formas para poder ser realmente independientes. Y de verdad que ha sido una excelente presentación, Fermín. Estamos seguros que lo que has expuesto va a servir para comenzar a entender, porque entiendo que el tema es denso, como explicas, pero nos encantaría que estuvieses de nuevo con nosotros para seguir profundizando, que poco a poco podemos seguir aclarando dudas y entendiendo sobre este proceso de descolonización y cómo debe ser.
para Puerto Rico. Entonces, a nombre de Radio Movimiento, te damos las gracias y le damos las gracias a todos y todas por compartir este tiempo con nosotros y nosotras. Y antes de irnos, pues queremos pedirle un gran favor, ayudarnos a compartir el video en las redes digitales, que en Facebook pueden etiquetar a sus amistades o enviar el enlace por correo electrónico. Si es por YouTube, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.